Hoy se nos han pegado un poquito las sábanas. ¿A que sí? ¿Qué va? ¿De va? No, que va. Es que anoche llegamos reventados. De hecho, ayer se nos olvidó Buenas deciros noches buenas y todas esas noches. cosas. Porque llegamos, estuvimos, ¿qué? ¿10 horas caminando, más o menos? Sí, es que somos Sí. un poquitín... Bestia. Sí, yo no quería emplear esa palabra. Pero Bueno, sí. había que aprovechar el buen tiempo. Efectivamente, 3 bajo 0, un poco de nieve. Sí, ya habré eh, visto los vídeos de ayer. por eso, Nevó, salió el sol, llovió, volvió a nevar, volvió a salir el sol. No, al final se quedó un día por bastante eso. bueno. Pues nada, Pues nada, ahora nos vemos. venga. Adiós. Vamos a hacer la primera parada del día en el cementerio de Greyfriars. Vamos a pasear un poquito y enseñaros el cementerio. Aquí está la tumba de Bobby, que es el perrito muy conocido en Edimburgo, muy querido por la gente de Edimburgo. La estatua está justo fuera, en la calle, la entrada. Esta es la iglesia que ahora entraremos, que está abierta hoy. Este cementerio dicen que bueno, tiene sus leyendas, como todos los cementerios. Parece ser que ha sido lugar de fenómenos paranormales. Espero que no nos pase nada a este cementerio. Y aquí, por ejemplo, llegamos a una de las curiosidades del cementerio, que son estas rejas. Aquí debajo lo que hay son tumbas, y estas rejas se tuvieron que poner en el siglo XVIII para evitar que se robaran los cuerpos, porque en el siglo XVIII estuvo muy de moda, por así decirlo de alguna manera, de robar los cuerpos para las clases de anatomía. Entonces, pues alguna de las tumbas, aquí tenemos otra, llevan las rejas. Un cementerio, la verdad, que es muy bonito, aunque haya gente que le tiene un poco de respeto. Pero aquí en Inglaterra se consideran parques, y en verano no es raro ver gente pasear, leer y descansar. Incluso hemos visto, aunque aquí no, en los cementerios de Londres, gente haciendo picnic. A mí ya me parece un poco demasiado, pero bueno, eso es lo que hay. Visual para que veáis todo el cementerio. Vamos a ir a la iglesia, que la tenemos aquí. Abre solo los jueves a partir de las 11, entre las 11 y las 2:30. Es gratuita la entrada y es una de las iglesias más antiguas de la ciudad, tiene 400 años, y bueno, ahora os la enseñaremos por dentro. Próxima parada del día, el Museo Nacional de Escocia, y vamos a entrar. Seguro que esta famosa oveja no necesita presentación, pero por si acaso, sobre todo los más jóvenes, igual no la conocen, es la famosa oveja Dolly, que fue el primer mamífero que se clonó allá por el año 1996. Y si visitáis el Museo Nacional de Escocia, podéis saludarla. Está aquí entrando en la planta baja, entrando a mano derecha.
Esta es la zona de tecnología y ciencia. Estábamos antes abajo. Desde arriba la visual quizás mejor porque ven todas las exposiciones juntas y los aviones. Y aquí justo detrás nuestra están bastantes cosas curiosas. Bueno, seguro que muchos conoceréis estas cabinas telefónicas, que son las que hay en Londres por toda Inglaterra. Esa es la antigua, la clásica, y esta es la visual del museo desde la primera planta. Se ve mejor todo el edificio. Como decimos, una buena idea, sobre todo para los días de lluvia como hoy. Y esta es la razón por la que queríamos subir a la terraza. Bueno, ya acabamos de llegar del museo y estamos en un pub que se llama The Last Drop, o el último trago, la última gota según se mire. Y es conocido precisamente por eso que está ahí, es la horca. Y es que aquí traían a los prisioneros que los iban a ahorcar en la plaza que está justo enfrente. Hola, Víctor. Perdón. Sí. A que tomaran el último trago antes de que les cortaran la cabeza. Y aquí vamos a comer. Ahora enseñamos lo que hemos pedido. Y os vamos a enseñar el menú, así podéis mirar los precios también. A ver si Víctor quita el dedo. Sí. A ver. Bueno, o se lo señala él, lo señalo yo lo que hemos pedido. Hemos pedido... Yo como estoy viendo al revés y, Aquí, y es algo este. tan extraño, pues... Hemos pedido haggis, nips and tatties, que son varias especialidades escocesas. Hay ese, justo, que es carne con avena, especias variadas, con puré de patata. Y hemos probado el haggis, que la verdad que está bastante bueno. Como veis, es una especie de carne picada mezclada con avena y especias. Esto es puré de alguna verdura que no sé identificar, y esto es puré de patata. Por supuesto viene acompañado con gravy, o lo podéis pedir con salsa de whisky. La verdad que esto es súper recomendable. No tengáis miedo de probarlo porque os digan de qué está hecho, porque está verdaderamente bueno. Y si os gusta la comida un poquito picante, tiene un poquito picante. Bueno, aquí estamos, para los fans de Harry Potter, en la calle Victoria Terrace. Hay una tienda de 3 plantas de un museo, que como veréis estamos en la última planta. Este es el de la clase, con la varita mágica. Por aquí tengo al Rey Fénix, ahí. Y aquí tenéis mensaje, la verdad que está muy bien. Pero que no hace falta de saber de qué casa somos. ¿De qué casa eres, Anita? Por favor, claro, habla un no fan de Harry Potter. Gryffindor, por supuesto, Gryffindor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Hombre, sí, estoy cogiendo confianza. Sí, poco a poco, pero bueno, ahí te queda. Bueno, pues que si venís en la Victoria Terrace, muy cerquita de Loink, bajando unas calles, dos o tres tiendas hacia abajo, en el lado derecho, tenéis la tienda y el museo. Así que os recomendamos, yo como fan de Harry Potter, que vengáis. Bueno, hemos dejado un mensajito, que si alguno de vosotros lo encuentra, pues que nos lo enseñe en una próxima visita. Seguimos por aquí. Bichillo, ¿qué vas a hacer ahí? No, es que me han dicho que es el único sitio que se puede escupir. Sí, pero no escupa, ¿eh? Bueno, pues ese sitio que estaba Víctor es el único sitio donde se puede escupir legalmente en Edimburgo. Y está justo delante de la catedral de Edimburgo, la catedral de St. Giles. Ahí está. En la catedral es gratuito entrar, aunque veáis en la entrada que se sugiere una donación de 5 libras, no es obligatorio. Hola, Hola, ya estamos aquí otra vez. ya estamos aquí. Sí, esta vez cumplimos y somos buenos y nos hemos acordado de venir a dar las buenas noches. Efectivamente. Porque ayer fue un desastre y no nos acordamos. Y las dimos esta mañana. Así que nada, hoy despedirnos. Ha sido un día completito. Hemos hecho todo lo que teníamos que ver. Efectivamente. Y alguna cosita más que bueno, ya os iremos contando en próximos vídeos. Que si a alguien le gusta, pues nos puede dar un like. Pues sí. Sí. Porque ahora que estamos empezando con esto Exacto. de YouTube, Suscribirse. nos vendría fenomenal vuestra ayuda. Ayuda. Suscribirse, exagerado. Suscribirse, que es gratuito, que no cuesta a nadie. Sí, Y a nosotros nos viene súper bien. efectivamente. Y nada, nos despedimos hasta mañana Y mañana más. y mañana más. Habrá otras cosas que ver por ahí. Otras aventuras. Que ya os las contaremos por la mañana. Exacto. Pues nada, Bueno, buenas noches. un beso. Adiós. Adiós.